Y estamos en vivo. Hola, hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a un vivo más de Te Querer. ¿Cómo están? ¿Qué tal les está pintando el viernes decembrino? Estamos a la vuelta de la esquina ya de las fiestas que este año van a ser un poco diferentes. ¿Ya estás sintiendo el ambiente navideño, Patti? Pues todavía no, porque estoy encerrada en casa, en cuarentena, seguimos. Entonces he salido muy poco, pero sí me empieza a dar esta sensación de ya mañana es enero. Ya mañana es enero, así es, Patti, bienvenida una vez más. Bueno, pues ya saben que ya se instauraron los viernes de Te Quiero Viva y entonces, pues oficialmente este es el primero, Pati. O sea, Perfecto. oficialmente, pero realmente llevamos tres, ¿no? ¿O Sí, cómo? Bueno, llevamos. entonces llevamos tres y luego para que puedan ver los videos que van a quedar en YouTube de los viernes de Te Quiero Viva, así se van a llamar, los otros dos también, aunque todavía no teníamos nombre, porque ya saben, las ideas vienen acá mientras platicamos, ¿verdad, Pati? Claro. Qué gusto me da verte una semana más. Esperamos que todos estén igual de contentos de estar con nosotros hoy en el vivo. Y bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Se quedaron muchas cosas en el tintero y me emociona mucho que estemos empezando con esto de los viernes de Te Quiero Viva, porque eso significa que cada vez que se queden cosas en el tintero, ya no tenemos que estar como de chin, es que ya no hablamos de este tema, sino de qué padre que ahora tenemos un gran tema para la próxima semana. Entonces, gracias, Patti, por prestarte a hacer esto con nosotras, porque sabes que para nosotras es muy importante todo lo que queremos aprender de ti, te queremos así explotar, ¿no? Exprimir como esponja todos tus conocimientos. Y bueno, pues antes de empezar a hablar del tema de hoy, vamos a saludar. Está aquí Papina. Un beso, Papina, qué bueno que vienes a vernos. Hilda Villafuerte, hola, lista para escucharlas, dice. También la señorita Mosqui, desde Te de Querer nos está viendo. Mosqui, qué bueno que nos estás viendo. Te extrañamos mucho. Y Gina, que también está aquí, dice, está súper padre escuchar a Patti. Sí, sí está. Y De está todas las, y de todas. Qué bueno que estamos juntas. Está súper emocionante esto. Me gusta que podamos inventar cosas nuevas y que a partir de un tema quizá tan delicado, incluso tan triste, Pati, tan doloroso, pueden salir cosas tan bonitas como poderte ver cada viernes. Entonces, bueno, unas cosas por otras. Sabemos que el tema que hablamos aquí es delicado y triste, pero qué bonito que sea un pretexto para reunirnos a hablar de lo que sea, ¿no? Pero hoy de la cuestión femenina. Tenemos que buscar, tengo que empezar a buscar nuevos términos, porque platicábamos la semana pasada, charlas feministas, realmente no son charlas feministas, Pati. No, creo que no. Como que estamos haciendo. O sea, entre mujeres, sí son entre mujeres. Yo creo que me gustaría mucho que también quienes nos están escuchando nos ayudan como a definir esto, porque creo que es más una conversación desde el querer comprender, el querer compartir y nunca, ¿no? El querer enseñar, o el querer aleccionar o el querer juzgar, sino el que podamos hablar de estas cosas que antes no hablábamos. Yo no sé tú, Marley, y ustedes que nos escuchan, pero yo jamás hablé con mi mamá de estas cosas. Y ambas fuimos personas que vivimos violencia. Mi madre vivió mucha violencia de género, yo también. Nunca hablamos de estos temas porque eran cosas que no se tocaban y no se tocaban porque hay mucho tabú y porque además da miedo expresarse. ¿No? Y yo quiero que este espacio sea eso, la posibilidad de que podamos hablar y podamos hacer las preguntas que queramos. Nunca pienses que una pregunta es tonta o que deberías saber algo. No te lo digo a ti, a Marley, pero también a ti y a todas, ¿no? Porque no tenemos la obligación de saber. Lo que tenemos es la responsabilidad y esa responsabilidad con alegría de compartir y de poder hablar de lo que nos importa. Y nos importa a mujeres y a hombres. Así es. Qué padre lo que dices, Pati. Vamos a quedarnos con esto. Son charlas para aprender, no son charlas de feminismo, ni siquiera, y espero que otros días hablemos de otros temas
de desarrollo humano que nos interesen a todos y no nada más de esto. Vamos a ampliarnos, que se quede el te quiero viva, no solamente se trata de la violencia, se trata de la empatía, como decías ahorita. Entonces, aparte me encanta esta sensación de no soy tonta, no sé y puedo aprender. Y creo que esto nos han dejado todas tus charlas. Hoy se va a poner buenísimo, seguramente vamos a saludar a Vicky, que te manda saludos, y a América, que ya llegó a vernos. Y entonces, pues vamos a empezar. Ustedes de todas formas díganos como qué creen, de qué, o sea, de qué van estas charlas, porque a veces ustedes ven más claramente que nosotras desde allá, desde su casa, que nos están escuchando, y gracias por estar una semana más. Y bueno, hablando de las cosas que se quedaron en el tintero, Patti, se nos quedó entre la semana pasada y la antepasada, este tema de diferenciar lo que es un asesinato de un feminicidio. Y creo que debe quedar súper claro porque yo he hablado de este tema con algunas personas y siempre sale uno que dice, a nosotros también nos mata. Claro. Esa es como una frase que no, uno no se salva de esa, ¿no? Y la otra es, oigan, es que hay 10 feminicidios o 11 ahora, ¿no? 11 feminicidios al día en este país y va a haber alguien que salga, pero matan tantas personas por arma de fuego en asaltos. Y pareciera que una cosa elimina a la otra o que no es tan importante que maten 11 mujeres porque hay muchas personas que se mueren en accidentes aéreos. Y me parece que es una tontería querer minimizar una cuestión tan evidente como la violencia de género a partir de compararla con otros fenómenos sociales. Entonces, creo que el problema viene, Patti, de que no entendemos y sabemos que hay incluso una legislación que lo hace la diferencia, pero me gustaría que nos ayudaras a entender por qué no es lo mismo si yo voy en la calle, siendo mujer incluso, Patti, a ver si estoy mal, pero no es lo mismo si yo voy en la calle en mi coche y me asaltan y yo me resisto al asalto y me matan. ¿Eso está considerado un feminicidio? No. A ver, platícanos. No, yo creo que esta es una de las cosas que todas las personas entendemos y no, porque es complejo y porque es algo que se va construyendo. Entonces, cuando, en el ejemplo que tú pones ahorita muy bien, ahí no estamos hablando de feminicidio. Ahora, si la persona está en el auto y el que viene a matarla es su esposo y la asesina ahí, entonces tal vez estamos hablando de un feminicidio. Okay. No fue un asalto en todo caso. Bueno, yo creo que una de las inquietudes que tenemos las personas es a los hombres los matan más y esto siempre lo vas a escuchar y además es cierto. Es cierto que los hombres mueren más en estas formas violentas y lo que sucede es que aunque son los hombres los que mueren, los que asesinan más, bueno, pues los asesinan otros hombres y a las mujeres también las asesinan hombres. Y eso lo podemos ver en todas las estadísticas. La estadística nos dice, tienes razón cuando argumentas eso, solo que hay consideraciones que son importantes. Y una de estas consideraciones es que el feminicidio surge así, y algunas de ustedes se preguntarán, ¿no? ¿De dónde surge? El concepto surge desde los años 70. En 1976, una investigadora, Diane Russell, se empezó a dar cuenta que había algo peculiar en la cantidad y la forma en la que asesinaban a las mujeres. Y que además esto iba creciendo. Así que a partir de la investigación que esta mujer hizo, pues propuso el tema de femicidio, ¿no? En inglés femicidio. Y se trataba de diferenciar que a una mujer la matan por ser mujer, ¿no? Es decir, hay un odio hacia la mujer que es muy diferente al odio hacia el hombre. Fíjense que traje hoy algunos videitos, porque a mí me encanta usar los videos, porque creo que dicen mucho en poquito tiempo, ¿no?
Y miren, por ejemplo, este video que se hizo viral en Twitter, ¿alguien lo vio? ¿Alguien se recuerda de este video? Claro. Vamos a verlo, dura unos segunditos. Venga. Venga, va. No me gusta. A ver, le voy a hablar al seguro. Ya se lo dije. El camión me iba a pegar. Aquí te metiste, pendeja. Así está el tráfico ahorita, pero... ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Le vas a pegar? ¿Le vas a pegar? Tómale. ¿Vas a pegar? Bueno, este es uno de los videos virales que hemos visto acerca de Lord Café, y hay miles, pero mi pregunta a ti que nos escuchas es, ¿este hombre hubiera tenido la misma reacción si se hubiera tratado de una mujer? De un hombre. De un hombre, perdón. O A sea, ver, ¿hubiera sido lo mismo? me gusta la reflexión que nos haces hacer y les preguntamos a quienes nos estén viendo. Este video se hizo viral y una de las cosas de las que hablábamos la semana pasada, Pati, y debe decir la clase pasada porque tengo la maña, ¿no? De que estar en clase. En la semana pasada platicábamos de que también es que ahora las redes sociales han hecho que esto se haga muy popular, pues, como ahora dices la palabra viral, todo el mundo vimos este video y a veces es muy bueno porque entonces hay una conciencia social más generalizada, pero también a veces es, claro, hablamos de eso porque se hizo viral, o quién sabe, es que no viste la parte de antes del video, y todas estas cosas que van a salir. Ahora, este pedacito que nos muestras, que es el que salió en las redes sociales y que muestra un hombre siendo muy violento con esta mujer porque parece que se le metió en el tráfico, eh, es una expresión de la sociedad. Este es un video que tenemos, pero solamente es, como decías la semana pasada que nos mandaste a investigar, es la puntita del iceberg, ¿no? O sea, es baja. Entonces, a ver, ¿qué opinan? Cuéntenos ustedes qué ven en este video. Lo que vamos a diferenciar es cómo hay un estereotipo en donde dice que las mujeres valemos menos, ¿no? Suponemos, ese estereotipo nos va educando y nos va señalando que las mujeres somos débiles, somos tontas, y esto genera algo que le llamamos misoginia, o genera algo que le llamamos, que lo hemos hablado aquí, ese machismo, ¿no? Que es un odio o una minimización, un desprecio hacia la mujer. Y esa es la diferencia que hay entre un hombre o una persona que asesina a una mujer y que asesina a un hombre. Estamos hablando de que hay una estructura, y esta estructura nos dice, ¿no?, que la vida de una mujer vale menos. Les traje otro videito, ¿no?, también. Vamos a verlo. No, imagínate donde pegan a una mujer, ahí se ya es el colmo. Entonces, mejor que se vaya a la cocina. A la cocina que los coches. Este es un automovilista, entonces le preguntan acerca de las mujeres en el automovilismo, y pues él responde así, ¿no? Imagínate que te gane una mujer. Entonces, este tipo de expresiones es cuando hablamos acerca de que hay una situación diferente en el género, y el género nos habla de que hay una relación de poder, y esta relación de poder es donde alguien gana y alguien pierde. Y cuando nosotros desde la sociedad comparamos y decimos, es que matan más hombres que mujeres, estamos cayendo en esa estructura machista, porque estamos comparando y no son materias de comparación. Es tan grave lo uno como lo otro. Ahora, lo otro está generando costos enormes y además responde a circunstancias diferentes. Porque cuando hablamos de feminicidio, hablamos de, en solo este año, más de 800 mujeres asesinadas, y la mayoría de ellas por su pareja o por alguien conocido, por alguien cercano, más todos los hijos, por ejemplo, que estas mujeres dejan huérfanos, y además todos los intentos de feminicidio que hay. Ahora, esta es la cifra que las organizaciones, que el observatorio,
y de forma un poco menos seria el gobierno van captando, pero platicamos la primera vez que nos vimos que el porcentaje de impunidad en nuestro país es del 90%. Es decir, por cada delito que se denuncia, hay 9 que no estamos viendo, ¿no? Es altísimo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en que en México no llegamos ni a 200 sentencias por feminicidio. Es decir, estamos hablando de que a lo largo desde 2012 más o menos empezamos a tener algún poco la recuperación estadística de los feminicidios y de 2012 hasta la fecha, bueno, van más de 20,000 feminicidios y solamente tienes 200 sentencias. Y aquí hago la observación de que estoy hablando en números cerrados, ¿no? Si hay alguien que quiere saber las cifras muy exactas, pues estas no son. ¿Dónde podemos ver las cifras exactas para los que nos gustan mucho los números? A mí los números me dicen cosas. Bueno, a quien quiera interesarse en este tema, basta que nos escribas aquí para que yo te comparta mi disco de Drive con toda la bibliografía del tema de feminicidio que yo he capturado. Son más de 40 PDFs o información acerca de esto. Tenemos el Observatorio Nacional del Feminicidio, que ahí puedes consultar datos, pero una de las debilidades en las que estamos ahorita metidos es que no estamos teniendo ni investigación, ni estamos recuperando datos. Y claro, cuando se habla de feminicidio, como esto es tan nuevo, ¿no? Les decía que aunque Diane Russell lo empezó a hablar en 1976, eso a México nos llegó mucho, mucho, mucho tiempo después, a través de otra estudiosa del tema, la doctora Marcela Lagarde, que cuando ella iba a hablar, iba a dar una conferencia en Ciudad Juárez. ¿Se acuerdan del caso de las muertas de Juárez, que también visibilizó mucho todo este tema en los 90s? Entonces, la doctora Lagarde lee los trabajos de Diane Russell y retoma el tema de femicidio. Femicidio sería como exacto el opuesto a homicidio. Pero entonces Lagarde identifica que dentro de estos asesinatos hacia las mujeres por su género, hay algo que supera la situación individual, privada. Es decir, el Estado interviene. Hay estructuras, las estructuras del Estado, las estructuras judiciales, todo lo que tiene que ver con nuestra política criminal, nuestra política social, ¿no? Que debería de generar las condiciones para que esto no sucediera, para que si sucede se persiga y se haga justicia y se compense a las víctimas, y nada de esto sucede. A todo esto, Marcela Lagarde dijo, no podemos ignorarlo. Y fue cuando acuña el término feminicidio, agregándole esa ni, ¿no? Refiriéndose a todo esto de impunidad y de involucramiento que hay desde las distintas esferas. Y ese es el origen del feminicidio. Como tipo legal existe desde 2012 en nuestro Código Penal Federal, pero en nuestros estados, en la mayoría de ellos, todavía no está incluido en sus códigos estatales. Bueno, ¿esto por qué lo menciono? Pues porque hace un drama que podamos identificar los feminicidios, que sean tratados como tales, investigados como tales y juzgados como tales. Termino con esto, para que se pueda tipificar un feminicidio, tiene que haber algunos elementos, no todos al mismo tiempo, pero sí algunos de ellos. Es que haya violencia sexual, que haya lesiones o mutilaciones antes, durante o después del asesinato, antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar, acoso, amenazas, incomunicación de la víctima, ¿no? Privación de su libertad, secuestro. Y estos son los elementos que, insisto, no tienen que estar todos porque va a haber distintos tipos de feminicidio. Hay feminicidio familiar, feminicidio infantil, feminicidio por ocupación estigmatizada,
y el feminicidio sexual sistémico, ¿no? Que tiene que ver con estos feminicidios que están relacionados con el tipo legal de la violación. Entonces, como ven, es bien complejo, pero además hay mucho drama. Sí, Pati, y eso ahorita vamos a hablar porque siempre, porque empiezo, no quiero empezar a llorar tan pronto, como la vez pasada, pero ahorita vamos a hablar de la parte, porque estos son números y datos, pero hay una parte humana detrás de todo esto. A veces se nos olvida que estos números y estos datos que nos estás diciendo son personas, son personas que fueron asesinadas, que dejaron hijos solos, que se nos olvida, ¿no? O sea, es muy superficial a veces hablar de, es que tantos asesinatos y tantos juicios y tantas personas están en la cárcel por los asesinatos. Vemos un chorro de números, pero se nos olvida que estas mujeres tienen nombre, que tenían hijos, que tenían madres, que tenían esposos, y que hay detrás de todo esto una deformación social, Pati, previa y posterior al feminicidio, porque tanto el daño previo, socialmente estamos podridos, pues, para que pasen esas cosas, esa es la única explicación, pero también después, ¿qué pasa en un país? Y ahorita lo platicamos, ¿qué pasa en un país como el nuestro, que está viviendo esta tragedia todos los días? ¿Qué consecuencias sociales hay para la sociedad en sí? Estamos desenvolviéndonos de forma distinta, Pati, porque cuando tú y yo éramos niñas, salíamos a jugar a la calle. Hoy yo no dejo que mi hijo varón, salga a la esquina solo a la tienda. Pero si fuera niña, en mi mente es, bueno, pero mucho menos, porque siento que corre 10 veces más peligro. Y aquí quiero hacerte algunas preguntas, porque lo que nos dices, traté de tomar nota, pero de todos modos vamos a ver luego el video para repasar porque son muchos conceptos. Pero lo que nos dices es que uno de los problemas es que poner en un catálogo de homicidios al feminicidio es complejo por su propio origen, ¿no? Porque su etiología es complicada. Entonces, estamos hablando de que debe tener algunas de estas características. Nos dices que no todas, pero muchas veces como que lo que más vemos o lo que más oímos son los asesinatos de la pareja o dentro de la familia. Es como de lo que más oímos. Yo creo que de los casos últimos que se han hecho muy virales, muchos han sido la pareja. Entonces, no sé si hay una estadística que diga, bueno, la mayoría de los feminicidios son provocados o hechos, llevados a cabo por tu pareja romántica. Esa es una de mis preguntas. Y la otra, Pati, ¿qué pasa cuando a una mujer la mata otra mujer por el hecho de ser mujer? Porque entiendo que la definición de feminicidio es que una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Entonces, claro, ¿qué pasa si este asesinato es cometido por otra mujer, Pati? Claro. Mira, en este caso hay también un tema que puede estar sujeto mucho a la interpretación del tipo legal. Y, insisto, sucede que estamos haciendo en la medida en la que este problema pues, nos va explotando en la cara. Entonces, en el tipo, en la definición, no puede ser la mujer asesinada por un hombre o por una mujer y entonces sería considerado feminicidio. Ahora, al momento de que el juez o de que todo el proceso legal tiene que identificar esto, podría decir, por ejemplo, que la razón por la que una mujer mató a una mujer no cubre las condiciones para que sea tipificado como feminicidio. Entonces, el tipo legal es muy complejo. Lo que sí tenemos en estadísticas es que la mayoría de las mujeres son asesinadas, en este caso, ¿no?, de feminicidio, por hombres, y la mayoría de ellos por su pareja. O sea, sí existe un número. Existen estos números y estos números también, ¿no?, tienen una movilidad muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos como esta fuente tan fidedigna de la información, pues porque muchas cosas no se anuncian, muchas cosas no se tipifican como feminicidio, ni siquiera como homicidio.
¿no? Cuando se empezó a hacer la recuperación en esta arqueología de datos de las mujeres asesinadas, pues nos vamos a encontrar que hay muchos registros en donde hay mujeres que probablemente fueron asesinadas y sin embargo el registro dice muerte accidental. Y este es un drama de todas las sociedades, no solamente en México. En los últimos 5 años, más o menos, lo que nos dicen las estadísticas es que el feminicidio ha incrementado en más o menos un 140%. Este sabemos que está aumentando porque pues, solamente por la cantidad de llamadas al 911 que están aumentando sobre el tema de violencia. Una de cada 10 mujeres que son asesinadas, una es niña. Una de cada 10. Eso es muchísimo. ¿Se llama igual aquí? Perdón, ¿se llama igual cuando la mujer es una niña? ¿También estamos hablando de feminicidio? Sí, hay un tipo que se llama feminicidio. Tipo, cuando digo tipo, es que a veces suena ese tipo, no. Cuando llamo tipo es como a la figura legal. La figura legal considera en una de las definiciones de también otra gran estudiosa del tema, la doctora Monarres, tiene la categoría de feminicidio infantil. Ahora, no todos los asesinatos de niñas serían considerados como feminicidio infantil. Por ejemplo, el asesinato de una madre a su niña no es considerado un feminicidio infantil, a menos de que hubiera algunas consideraciones ahí, ¿no? Pero la mayoría de los asesinatos, de los homicidios, voy a decir algo horrible, perdón, de los homicidios infantiles tienen que ver con abuso sexual. Entonces, son feminicidios infantiles. Una de cada 10 mujeres es menor de edad, muchísimas adolescentes y jóvenes, por supuesto, es la edad de mayor riesgo. Y en las estadísticas, que te digo que varían mucho, se estima que entre el 44 al 50% de las mujeres asesinadas por feminicidio son por parte de su pareja o expareja. La mitad, digamos que la mitad. Y el 80%, también aquí las cifras van a variar, es que fueron asesinadas por alguien que las conoce. Ok, no tiene que ser tu pareja, puede ser un hombre con el que tenías algún tipo de relación, incluso no romántica. Así es. Ok, a ver, Pati, perdóname, pero es que me despiertas tantas preguntas cuando nos vas diciendo cosas tan terribles. Sí hay una relación directa, sí es horrible, pero hay que decirlo. Hay una relación directa entre el abuso sexual y esto tan horrible de que estamos hablando de los feminicidios, incluso los feminicidios infantiles. Y por aquí platicábamos alguna vez hace unos meses, cuando empezó en marzo, que despertamos todas a este tema, creo, o muchas de nosotras a este tema, y platicábamos en un vivo, platicaba con Mosky, que si tú le preguntas a los hombres, por ahí hay una estadística, yo la vi en algún lado, que le preguntaban a un número de hombres, ¿qué es lo que más miedo te da de entrar a la cárcel? Y gran porcentaje de estos hombres respondían, Pati, que me violen. Ese era como el mayor temor de un hombre, de un varón, de entrar al reclusorio, era ser abusado sexualmente. Y platicábamos Mosquillo y le decía, es que a mí, yo no necesito ir a la cárcel para vivir con ese temor todos los días. Creo que muchas mujeres, no voy a generalizar, todas las mujeres tenemos miedo de ser abusadas sexualmente, pero sí creo que muchas mujeres tenemos continuamente el miedo de ser abusadas sexualmente y si no has sido ya abusada sexualmente y eres parte de la estadística y entonces tu miedo es volver a ser abusada sexualmente. Entonces aquí este tema que es tan primordial, a veces es un pleito también, como decíamos, a nosotros también nos matan, a nosotros también nos violan en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y es un tema que sacamos a la luz algún día, incluso en un ejercicio, que decíamos, a ver, hombres y mujeres, ¿no? Y poníamos, a ver, hombre, vas en una micro, así de la Ciudad de México, para los que no están en la Ciudad de México, le llamamos micro al transporte peligrosísimo que usamos para movernos de un lado a otro.
vas en la micro a las 10 de la noche regresando de tu trabajo y se vacía la micro en una parada y tú tienes que seguir otra como hombre, ¿qué sientes? ¿No? Y la mayoría nos respondían, tengo miedo de que me asalten, ¿no? Y de llegar a donde voy sin tenis, porque me van a quitar la cartera, los tenis, el reloj. Ok, el mismo ejercicio lo hacíamos con mujeres. ¿Qué pasa si a las 10 de la noche vas regresando de tu trabajo y te quedas sola en la micro, con el microbusero? ¿Cuál es tu miedo? No hubo una, Patti, que no nos respondiera a ser abusada sexualmente. No hubo uno. Esto, o sea, todas respondieron lo mismo, en un ejercicio íntimo entre amigas, ¿eh? No estoy hablando de algo profesional ni nada, así entre amigas. ¿Qué pasa con esta parte que se habla tan poco y que yo no sé, porque el otro día incluso alguien me dijo, ay, pero no puedes decir que todas las mujeres tienen miedo de ser abusadas sexualmente? Ok, no, no puedo decir eso, pero sí hay una, si habláramos de estadísticas, ni siquiera las quiero saber, del número de hombres o de mujeres que son abusadas sexualmente, ni siquiera quiero escuchar eso, pero obviamente el número es muchísimo mayor. Yo no sé cuántos hombres se han abusado sexualmente al año en el mundo, pero deben ser menos, Patti. O sea, entonces, ¿qué pasa cuando hay una relación tan directa con este tipo de violencia? No estoy minimizando ningún tipo de violencia, pero creo que el abuso sexual debiera ser uno de los peores, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Porque hay una relación directa y que son mínimos los casos que conocemos, Patti, de mujeres que han sido asesinadas y no han sido violentadas sexualmente antes de ser asesinadas. ¿Qué pasa con esto? O sea, con esta relación, ¿qué le pasa a este mundo? ¿Es normal? ¿Es normal? ¿Es un instinto que los hombres quieran violar a las mujeres? ¿Qué onda? Bueno, no es normal y está normalizado. Es decir, es como algo que sucede y ha sucedido siempre. Hoy es más visible y claro que incrementa. Y surge no de que el hombre tenga instintos o necesidades, sino de que hay una cultura que nos pone a las mujeres al servicio de. Es decir, yo como mujer soy más, puedo ser observada como un objetiva, es cosificada, ¿no? Como objeto sexual. Es decir, el tema de la sexualidad tiene que ver con que las mujeres no, pues son utilizadas para el placer de los hombres, ¿no? Incluso en los códigos, no sé, morales, está mal que las mujeres pensemos y que ni siquiera hablemos acerca del placer sexual, por ejemplo. O sea, está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se nos está permitido hablar de esas cosas ni sentirlas. E incluso, bueno, en grupos más pequeños, cuando hablamos acerca del tema de la sexualidad y hablamos del placer femenino, vamos a escuchar historias de terror, en donde si una pareja, un hombre, por ejemplo, identifica que la mujer está teniendo placer sexual, la violenta, o sea, es decir, como que no le tiene permitido eso, ¿no? Porque somos utilizadas como, o somos vistas como ese objeto. Así que el tema de la violación, por ejemplo, el abuso sexual de todas estas vejaciones, tienen que ver con esta cultura, con cómo nos han enseñado de qué es ser una mujer y para qué es una mujer, lo cual no deberíamos de preguntarnos, pero es algo que responde la sociedad y que además, por ejemplo, cuando bueno, es un tema profundo, solamente lo dejo sobre en la mesa, pero muchas veces la violación hacia los hombres tiene una connotación de denigración. Y la denigración no es el acto sexual, bueno, sí, pero la denigración viene de ser tratados como mujeres. Es por eso te dije, dejo esa imagen tan fuerte ahí para que nos dé un poco de reflexiones. Y otra pregunta que a mí me gustaría que otro día platicáramos, ¿no? Y que tú que nos escuchas, la vayas pensando, la vayas platicando con tus hijos o tus hijas. ¿Cómo entendemos que yo soy mujer o que yo soy hombre? ¿Cómo se conforma eso? ¿A partir de qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de cómo suceden estas cosas. Y yo hoy, hablando del feminicidio, pues quiero hacer ver que el tema va más allá de cifras y de competir con a quién matan más.
Hay muchas cosas ante las cuales los hombres, que son las familias que viven con también este dolor de hombres que son asesinados, no se enfrentan. Hay situaciones que la misma víctima, cuando es asesinada, como tú dices, no se enfrenta. No vive este abuso sexual, pero además creo que lo más grave en términos de feminicidio es que no solamente es un acto de asesinarlas, sino la violencia sistemática a la que ha sido sometida la mujer. Les traigo un Sí, videito y si es para llorar. ok. Entonces, Nos vamos. si no quieres llorar, aprovéchale para ir por un vaso de agua, No, porque dura hoy 2 minutos. maquillé los ojos porque la semana pasada terminé con el rímel acá. Entonces dije, hoy se voy a llorar, mejor sin maquillaje. Pero este es importante porque además hacia el final también quisiera que no perdamos la esperanza, sino que hablar de estas cosas tan tristes y tan difíciles sea el pretexto, la oportunidad, el despertar de que podemos hacer diferencia y que podemos buscar mecanismos de que las cosas vayan cambiando y que podamos ser voz de las que no tienen voz, que podamos ayudar a las familias que no les escuchan, ¿no? Y vamos a ver este caso, es un caso del Estado de México. El video dura 1 minuto 34 segundos. Adelante. Extraño Ay, no, espérenme, los paseos familiares. me equivoqué. Ella es Mariana. Mariana Lima, buen día, mi hija. Ella estaba en CEU, en la Facultad de Derecho estaba. Desgraciadamente, Julio César la sometió a un sufrimiento que mi hija no merecía. A las 3 semanas que se casó con ella, le dio la primera golpiza. Y le dijo que la iba a matar y que la iba a meter a la cisterna porque allí ya tenía 2 o 3 mujeres que no habían aprendido a tratarlo como él se merecía. Y un día ella vino aquí y me dijo, mamá, ahora sí voy a separarme ya definitivamente de Julio César porque ya no aguanto la vida que me está dando. Ese día fue el último día que yo la vi. Authorities say Mariana committed suicide, hanging herself with this thin rope and a nail that is barely the size of a chess piece. It is physically impossible for these tools to sustain the weight of an adult woman, but authorities concluded so anyway. And ever since, Irinea Buendia has been fighting for justice for her daughter. The Mariana Lima case is hardly isolated. Humberto Paget is an investigative journalist in Mexico City and co-author of a recent book on femicides in the state of Mexico. He writes about the case of Mariana Lima Buendia, and he helped us understand the nuances of the word femicide and the implications of using that word or not. ¿Cómo se define un feminicidio y cómo se diferencia el asesinato donde hay una víctima mujer? El homicidio en que hay una víctima mujer se supone ocurre en circunstancias no relacionadas con su condición de mujer. En el feminicidio, la mujer muere de manera intencional, provocada, en función de su condición de género y reuniendo algunas características como son maltratos anteriores, vejación, abuso sexual, mutilación, etc. Había un claro repunte en los asesinatos de mujeres ocurridos en el Estado de México y los hechos revelaron que no es de que hubiera un asesino serial, sino que había una sociedad en claro estado de descomposición que mataba a sus propias mujeres. El Estado de México tiene una larga tradición por tratar los asuntos. Este es un pequeño extracto de un documental que pueden encontrar en YouTube que habla acerca de este tema y para que sepan un poco en qué va el caso, y es terrible hablar de que va en el caso, ¿no? O sea, que todavía no se resuelve este caso. En 2015, después de 5 años del asesinato, lograron que la Suprema Corte aceptara reabrir el caso y juzgarlo como feminicidio porque había sido tipificado como suicidio.
había muchas irregularidades. Hay que decir que la expareja era un policía judicial, bueno, la pareja era un policía judicial, y en junio de este año, 10 años después, Irinea Buendía, la madre que acabamos de ver, sigue en resistencia feminista, sigue en resistencia civil, porque no se ha hecho justicia. Y este caso no se ha sentenciado. Ahora, todo lo que implica, y estamos hablando de que este es un caso, al día hay 11 casos, en 2020 llevamos más de 800, y tenemos décadas de casos que no han sido juzgados. Entonces, imagínate el drama que están viviendo nuestras familias, desde la violencia sistemática hasta que llega también un asesinato y todo lo que viene después. Claro. Si no se acaba con el asesinato, y ahorita te tengo también otras cuestiones que me gustaría que nos platicaras, Pati, porque esto que estamos viendo tiene que ver con la impartición de justicia, ¿no? O sea, no solamente se declara que es suicidio y hay que volver a investigar para demostrar que no se colgó con esta cuerdita, sino que el viacrucis que está pasando la familia para demostrar algo. ¿Y por qué es tan importante que esto esté tipificado? Porque a veces también hemos escuchado, bueno, mira, con que lo condenen por homicidio. ¿Por qué nos importa, Pati, que no se le condene por homicidio, sino por feminicidio? Sí, este es un debate que sigue abierto y que seguirá, ¿no? Porque el hecho de que se haya tipificado como feminicidio es importante por la visibilización y porque lo ideal es que pudiéramos tener gente, especialistas desde los ministerios públicos hasta los jueces, que tuvieran la posibilidad de juzgar con una perspectiva de género. Uh-huh. Porque cuando lees las sentencias o lees los procesos es absurdo lo que la gente dice, ¿no? Es lo que los jueces dicen acerca de estos casos. Entonces, es importante porque hay que visibilizar, porque requiere un tratamiento de perspectiva de género que es diferente al de otro tipo de asesinatos o de homicidios. Y porque esto también nos permite generar todo lo que implica la investigación, el generar estrategias de prevención, es decir, que nuestra política criminal, así se dice, la manera en la que enfrentamos los delitos, en que desde esta política criminal haya toda una estrategia para combatir el tema de feminicidio y no la hay. Ahora, ¿qué es lo contrario a esto, lo complicado a esto? Hay dos cosas complicadas. Una, pues en la mayoría de los estados no existe el tipo legal todavía. Dos, aunque existe el tipo legal, pues no tenemos funcionarios preparados para poder evaluar, juzgar, investigar con esta perspectiva y hacer un trabajo de justicia. Y tenemos, yo creo que un par de ausencias. La primera de ellas es que pues no tenemos una estrategia de atención a víctimas que nos permita compensar, o sea, hacer esta reparación del daño. Y la reparación del daño pues tiene que ver con la familia, con los hijos de las mujeres asesinadas, pero también con el tratamiento de justicia, ¿no? Porque lo que te cuentan las familias del viacrucis que viven, de las veces del dinero que tienen que desembolsar, de la manera en la que las tratan para solicitar justicia por su hija, por su esposa, por su familia, es terrible. Y entonces creo que esta es una de las grandes ausencias en nuestra política. Y otra de las ausencias es que no tenemos una estrategia de prevención, y la estrategia de prevención ha recaído mucho sobre las asociaciones civiles, las fundaciones, que hacen un trabajo extraordinario y siempre ha sido muy limitado y siempre tienen que buscar de dónde sacan los recursos, y ahora mucho más en una estrategia federal que no está apoyando. Ok, o sea, fíjate, estás hablando de temas que parecieran muy separados, pero tienen que ver hasta con la impartición de justicia. Hablas de prevención, fíjate,
O sea, a veces creemos que está separado ya el rollo de la impartición de justicia con la prevención, pero quizá en la prevención nace la empatía o la conciencia esta de tomar un caso con mentalidad de género y que un juez o jueza, no importa el género, vea un caso de estos y lo juzgue de forma correcta. No podemos juzgar este caso como cualquier homicidio porque tiene un elemento de odio que sí debería de ser considerado. Incluso se ha considerado en la ley con otros casos como los asesinatos a personas de razas distintas, ¿no? De color de piel distinto o de una preferencia sexual distinta. ¿Por qué no hacerlo con los feminicidios? O no, o sea, porque sí, yo he oído de casos de que se le mata a una persona por su preferencia sexual y si este elemento tiene que tomarlo en cuenta el juez, ¿no? No es nada más lo mataron. Claro, y ahí hay, por ejemplo, hay especialistas que nos van a decir que lo más adecuado era generarlo como un agravante. Ajá. O sea, que el feminicidio fuera solo algo que si está presente, entonces hubiese una mayor dureza en la sanción, por ejemplo. Pero otras posturas que nos dicen que si solamente fuera un agravante, seguimos minimizando y seguimos manteniendo al margen algo que es muy grave, que implica números, estadísticas, costos sociales enormes. Y entonces no visibilizamos. Yo creo que si ustedes tienen como un día en donde tienen mucha valentía y pueden ver este documental en Netflix de Escobedo, yo no me he atrevido a verlo, porque ya la misma historia me ha parecido tan terrible y no he tenido la tripa para verlo todavía, pero nos habla mucho de esto. Tenemos que visibilizar el tema y pues esta es la razón por la que este tipo legal está ahí. Ahora, tenemos consideraciones que, como tú dices, no se trata solamente de esto. Se trata de toda una estrategia de que como sociedad abramos los ojos y le entremos al tema, que empecemos a buscar maneras de educar desde la igualdad, que empecemos a escuchar más que a opinar y a juzgar de inmediato, sino que empecemos a escuchar porque estamos hablando de cosas súper graves. Me parece que no se acaba con el tema legal porque también el que haya penas más grandes, es decir, que una persona pase más años en la cárcel, en este tema y en muchos, no hace tanto la diferencia. Ok, entonces, a ver, ahí hay otro problema más. O sea, ahora, tú sabes, Pati, yo sé que no, nosotras no somos abogadas y eso, pero tú sabes como cuántos años se le echan a un feminicida. Pues las sentencias, no sé, las sentencias deben de ir entre los, me parece, 10 a 20 años. Y uno de los temas de nuestro sistema de justicia, nuestro sistema penal, es que cuando tú incrementas las penas, pues lo que sucede no es que evitas que el crimen siga sucediendo, que los delitos sigan sucediendo. ¿Por qué? Pues porque no hay una estrategia de reinserción social, no hay una estrategia de prevención, no hay un tejido social que sostenga y que prevenga, ¿no? Que alerte, que sea un tejido social que nos apoyamos, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces vemos a una familia que está viviendo violencia o una pareja que está violentando a su pareja y no hacemos nada? Y justificamos y seguimos como en estos lenguajes, en estas interpretaciones que siguen normalizando la situación. Entonces, son tantas piezas que no se soluciona con que le demos más años de cárcel a una persona. O sea, sí está bien que lo hagamos, no es lo único. Ahora, imaginémonos a una familia, imaginémonos dos casos. Tenemos, ¿no?, que hay hombres, como escuchamos en este video, y tal vez uno piensa, estaba bromeando el hombre que le dijo que ya ha matado a 2 o a 3. ¿Será? ¿Será una broma?
O sea, si vemos todo, cómo está todo y si vemos la impunidad, pues tal vez no es una broma, tal vez ese hombre ya había matado a otras 2 mujeres. Tenemos el caso de hombres que hay denunciados en las redes sociales que ya o sea, que han matado a 4 o a 5 novias o parejas que han tenido. Entonces, tenemos un problema ahí grave. No estamos educando, no estamos generando reinserción social. Eso es un problema. Ahora, la segunda cosa que decía, que quería decir es, si una persona está 10 años en la cárcel por el asesinato, violación, violencia sistemática, mutilación, y solamente está 10 años en la cárcel, la familia está muy desprotegida. O sea, la familia no solamente se siente frustrada, no tanto por el tamaño de la pena, sino porque sabe que ese hombre cuando salga va a volver a matar a alguien o va a venir a matarlos a ellos, porque se les amenaza a las mamás, a los papás que están luchando por justicia, se les amenaza. Claro. O es el papá de sus nietos, ¿no? Y es un asesino. O porque no hay una compensación de las víctimas. Yo conocí un caso en donde, creo que lo he comentado, un hombre intenta asesinar a su esposa, le da varias puñaladas en el pecho, no me acuerdo si eran 9 o 11, ella sobrevive y el cuate no está ni 10 años en la cárcel. Entonces, digamos que a los 6, 7 años él sale y se va a vivir al mismo pueblo y exige ver a los hijos, y el hombre es un violento y ahora tiene una hija, ¿no?, de 12 años a la que violenta, y la madre tenía miedo de que abusara sexualmente de la hija. Entonces, es complejo, y para problemas complejos no hay soluciones sencillas ni explicaciones simples. Por eso nos cuesta tanto trabajo, ¿no, Pati? Entender y dimensionar esto, porque es algo demasiado complicado. Y me gusta mucho lo que dices, o sea, a ver, hay prevención, ya tenemos poquitos minutos, pero me gustaría platicar de eso. ¿Qué es la prevención? La prevención es educar a nuestros hijos a que respeten a las mujeres, porque quiero abrir un tema, ya sabes que me encanta comprometerte. Porque hemos hablado todas estas semanas de que hay gente que dice es que a nosotros también nos matan, es que no todas tienen ese miedo, es que como que hay un debate, y a mí me gustaría platicar mucho de qué pasa. Las mujeres ya exageramos un chingo, fíjate la pregunta, porque viene marzo otra vez, decías, estamos a la vuelta de la esquina del 2020, viene marzo otra vez, vienen las marchas otra vez, vienen las denuncias otra vez, y vamos a ir otra vez a pintar el ángel, vamos a ir a hacer un desmadre, y va a salir otra vez la gente a decir, así no, es que, pero con el ángel no se metan, ¿no? Y todas vamos a volver a salir también a decir, ojalá que nos defendieran como defienden al pinche ángel, porque les vale madres que nos maten a nosotras, pero no les pinten de morado su ángel, porque se ponen bien pendejos, ¿no, Pati? O sea, mi pregunta es, y te la voy a dejar para la próxima semana porque ahorita quiero que hablemos de prevención. Yo quiero, la pregunta abierta para todos los que nos están viendo y para que nos digan para la próxima semana es, ¿las viejas estamos exagerando, como dicen? ¿No? Ay, es que se exageran, es que así no, es que son muy violentas, es que esas marchas se ponen muy rudas, ¿no? Y el extremo al que hemos llegado de antes, y lo platicamos, pasabas por una construcción y te gritaban, ¿no? En esa cola sí me formo, y si no te gritaban eso, te sentías mal porque ya no se querían formar en tu cola, ¿no? Pero también te sentías ofendida porque te habían dicho que en esa cola sí me formo, y entonces ahora, y después de lo de aquella influencer famosa que un taxista le dijo guapa y se armó un desmadre, lo recordarás, Pati. ¿No te acuerdas? Bueno, fue muy famoso, le dijo guapa y ella hizo un desmadre en las redes y lo llevó al Ministerio Público, al taxista que le gritó guapa, y entonces pareciera una exageración. Y yo se lo he platicado con mi hijo, que es lo único al que puedo yo educar, ¿verdad? Y decirle, bueno, es que antes nos decían cosas horribles, por eso ahora ni siquiera la puedes voltear a ver.
A eso llegamos, Pati. Yo lo tengo casi que sentenciado, Pati, porque es un preadolescente. Si te gusta una niña, no te le quedes viendo. Es acoso. A ver, ¿qué pasa? ¿Si estamos exagerando o no? Yo creo que ese podría ser el tema para la próxima, porque ya vienen, Pati, ya vienen a decirnos que con el ángel no nos metamos. Sí, yo creo que platiquemos acerca de ese tema la próxima semana. Y anticipándonos a la próxima semana, yo quiero dejar que ninguna mujer exagera cuando reclama justicia ni respeto. Y cuando tantas mujeres estamos viviendo lo que vivimos, entonces hay que acercarnos a, más allá desde mi opinión personal, lo que yo haría, lo que a mí me gustaría, hay que acercarnos al dolor de las familias, al terror de las mujeres, y hay que acercarnos también con la esperanza de que eso nos dé pistas de cómo cambiar una realidad que a nadie nos gusta. A nadie nos gusta. Y hay que incomodarnos, porque es muy cómodo opinar desde tu lugar, desde mi lugar, opinar acerca de una marcha del feminismo, de la violencia, si la mujer tuvo la culpa, si la mujer dio paso o no. Es muy cómodo. Yo creo que hay que incomodarnos y entrarle a esto. Ahora, cuando te importa el tema, cuando crees que hay algo para ti, cuando estás educando a hijas y a hijos, porque también es un tema pues que es doloroso y que es difícil y también quizá yo creo que a veces entiendo mucho porque mucha gente le va a dar la espalda, ¿no? Me gustaría que no, pero también es un tema de no dormir, es un tema de que te genera mucha ansiedad. Así que para terminar hoy, les traje un videito para irnos un poquito más contentas, en que podamos saber que a mí me encanta algo, por eso yo estudié criminología, porque hay una frase que no sé quién la dijo, pero dice, si el mal se aprende, entonces se puede desaprender. ¿No? Y que nos dé paso eso para la próxima clase, o sesión, no clase, la próxima sesión de prevención. Sí, que podamos hablar de prevención y también compartan los que piensan, que quieren, qué opinan, con qué están de acuerdo, con qué no. En este espacio se vale no estar de acuerdo. A mí me encanta cuando la gente no está de acuerdo y jamás quiero convencer a nadie de nada, porque creo que nutrimos mucho nuestros puntos de vista desde nuestras diferencias. Muy bien, Pati. Vámonos con esto. Ah, Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9,5, 7, 8, Che vuoi fare da grande? pompiere, cacciatore, pasticcere, poliziotto, Perché? perché io spero a casa di me, perché mi piace guardare, sempre dei versi, E lei è Martina. Che ti piace lei? gli occhi, sono le sue mani, gli occhi, felicità, solo i capelli, tutto. Della me mi piace lei. E ora fate una carezza. Falle una boccia. E ora dalle uno schiaffo.
Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No. 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 E perché no? Perché la femmina non spicchia. Perché tutti chiedono che la picchiare. Prima cosa è per finire, che non gliela posso fare. Perché a me la cosa si dice anche le donne non si sentivano meno condizione. E perché è brutto? Oppure fanno più uso di fiuti. Ok, ciao. Ya nos hiciste llorar como siempre, Pati. Claro que nos vamos con esperanza con esto. Gracias por compartirlo, porque se nos olvida que esos son los niños que después se vuelven golpeadores. Algo pasó ahí en medio, ¿no? Algo pasa. Pero Algo me encanta el último niño que dice, ¿por qué no le das una bofetada? Porque soy un hombre. Me encanta. Qué maravilla recordar eso. Y yo creo que si nosotros hiciéramos el ejercicio en nuestras casas, Pati, invito a quienes nos están viendo de preguntar a nuestros hijos esto, a nuestros hijos niños, adolescentes, eso nos responderían, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes? ¿Y qué les vamos a dejar? Lo platicaba hace poquitito, Pati, con una amiga que está embarazada, y le preguntaba, ¿qué prefieres, niño o niña? Y me dijo niño inmediatamente. ¿Por qué? Dice, porque no va a traer a una niña a este mundo. Eso me contestó. Es terrible, Pati, es terrible que estemos pensando en que es mejor tener un hijo porque corre menos riesgos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Claro que hay algo que podemos hacer. Ya lo vimos, ser más como esos niños. Sí. ¿No? Sí, y gracias por este tiempo, Marley, por el espacio para reflexionar, y a quien nos escucha, si conoces a alguien que pueda sumarle estas conversaciones, invítala, etiquétala, porque mientras más estemos hablando de estas cosas es que estamos previniendo, y sobre todo que sepas que no estás sola. Así es, Pati, gracias por decirnos esto. Vamos a apoyarnos entre todas, entre todos. Ya vimos que la sociedad sí puede cambiar. Vamos a ver cómo le hacemos para mejorar la nuestra. Gracias por un viernes más, Pati, por llenarnos de todos tus conocimientos, por compartirnos estos videos. Y aparte, terminamos chillando, pero contentas, con esperanza. Gracias, porque esas son lágrimas de que sí podemos hacer algo por cambiar el mundo. Un granito de arena es importante. Entonces, todo lo que hagamos, la forma en la que tratemos a los demás, la forma en que enseñemos a nuestros hijos a tratar a los demás, sí aporta en este sistema. Hay que prevenir la violencia. También, no es culpa nada más de los jueces, ¿no? Entonces, me gusta mucho, mucho. Es todo, sí. Somos todos. Gracias, Pati. Y bueno, les recordamos, el proyecto Te Quiero Viva sigue vivo, así que si quieren hacer sus aportaciones, ahí en las redes sociales van a encontrar la cuenta y todas estas cosas. Y, Pati, nos vemos el próximo viernes y hasta donde nos dé el año, ¿no? ¿O qué onda? Sí, está genial. Vámonos a ver. Nos vemos el viernes. Tengan un bonito viernes, fin de semana. Las queremos vivas. Gracias, Te Quiero Viva, Pati. Muchas gracias por una semana más. Y bueno, les tenemos sorpresitas al rato en las redes sociales, así que estén bien pendientes. Los quiero mucho. Feliz viernes y felices letras. Adiós. Gracias a todas. Gracias, América, Papina, Moni. Te mando un abrazo desde acá, preciosa América, Vicky, Gina. Adiós. Gracias por estar acá.